¿Alguna vez se han preguntado por qué al leer BL nos gusta tanto ver a dos personajes que no se soportan caer enamorados por el otro lentamente mientras las chispas y la tensión vuelan? Ver cómo el odio se va transformando poco a poco en amor y preocupación por el otro. Dentro del BL, género literario que habla de relaciones amorosas entre dos hombres, existe un tipo muy popular, en lo personal de mis preferidos, llamado From Hate to Love, del odio al amor, el cual abarca todas las historias en las que dos personajes comienzan con una relación negativa, ya sea odio o rivalidad, pero eventualmente desarrollan sentimientos románticos. Aquí es que podemos encontrar a los populares subtropos de Enemies to Lovers y Rivals to Lovers, de los cuales probablemente alguna vez oíste hablar o tú mismo lo experimentaste en una lectura que te emocionó. Hola, soy Nami y quédate aquí porque a continuación seguiremos ahondando en este tema y analizándolo con un manga BL de mis preferidos. Primero, para poder continuar, definamos algunos términos para poder tener claro el tema. ¿Qué es un enemies to lovers? Se traduce como de enemigos a amantes y describe un arco narrativo en el cual los protagonistas comienzan como enemigos declarados. Realmente se odian, ya sea debido a una diferencia de principios, un malentendido o incluso una confrontación directa, solo para descubrir gradualmente una conexión más profunda. La enemistad se suaviza y los personajes comienzan a ver las virtudes del otro, lo que conduce a una relación amorosa en contra de todas las expectativas, dando pie a que puedan desarrollarse emocionalmente, enfrentando situaciones complejas y prejuicios. Por ejemplo, podemos mencionar a un clásico de la literatura para algunos como el mayor exponente del Enemies to Lovers. Sí, estoy hablando de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Los protagonistas, Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, se desprecian mutuamente debido a prejuicios, malentendidos y diferencias de clase. Darcy la ve como una mujer de rango inferior y ella lo percibe como un arrogante. Sin embargo, a lo largo de la historia, sus prejuicios se desvanecen y finalmente se enamoran. ¿Qué es un Rivals to Lovers? Se traduce como de rivales a amantes y describe un arco narrativo en el cual los protagonistas comienzan como rivales, los cuales suelen empezar en el mismo lado de un conflicto o se ven obligados a estar del mismo lado por algunas circunstancias. Los personajes no necesariamente se odian, sino que son rivales. Puede ser en el trabajo, en la escuela, en el amor, etc. Su relación comienza con la competencia y el deseo de ser mejor que el otro, pero a medida que los personajes interactúan, inevitablemente se enamoran. Mencionaré una novela más reciente, en este caso A Rojo, Blanco y Sangre Azul, de Cassie McQuiston. Debido a un accidente que ocurrió a la vista de todos, se reveló el desagrado mutuo entre Alex Claremont Díaz, el hijo de la presidenta de Estados Unidos, y Henry, el príncipe de Gales. Para que la opinión pública cambie y el destino de las dos naciones no se vea perjudicado por ese escándalo, se le pide tanto a Alex como a Henry que trabajen juntos para limpiar su imagen. Para esto tienen que convivir y mostrar continuamente en público que se llevan bien, aunque realmente no sea así en un inicio. En este caso, los dos trabajan juntos para un mismo fin, limpiar su imagen y ayudar a sus naciones. Su rivalidad es más que todo centrada en quién es mejor que el otro. Es así como poco a poco, al pasar más tiempo juntos, comienzan a entenderse mejor y extrañar la compañía del otro. La diferencia entre ambos subtropos. Los dos son muy parecidos, pero existen pequeñas diferencias. En el Enemies to Lovers, la oposición de los protagonistas nace de diferencias ideológicas en las cuales sus objetivos individuales contrastan. En el Rivals to Lovers, los protagonistas no se oponen entre sí, sino que trabajan hacia el mismo objetivo, compiten entre ellos para ver quién es el mejor. Es así como en los Enemies to Lovers los personajes se odian y no soportarían el acercarse el uno al otro. Por otra parte, en el Rivals to Lovers los protagonistas no tienen más opción que convivir y enfrentarse constantemente. La similitud entre ambos subgéneros. Y la que suele confundirlos es en torno a que los dos subgéneros nacen del odio y se desarrollan en el choque y enfrentamiento de ambos personajes. Odio el cual termina transformándose finalmente en amor. Un amor en el que aceptan al otro con sus virtudes y defectos. Resumen de Unme no tsugai ga omae da nante. Al inicio de la historia podemos ver a un hombre asistiendo a una boda. Este observa a los novios salir de la iglesia y se queja de cómo el novio, quien es su amigo, lo traicionó, ya que este siempre decía que ser soltero era lo máximo y que siempre estaría soltero, pero que por el contrario fue fácilmente atrapado por el amor y se encontraba ahora en su boda. Este hombre, al ver a su amigo, desea poder casarse también y encontrar a su pareja destinada.
En ese contexto se nos pasa a explicar que en el mundo son los alfas y omegas quienes tienen una conexión especial, gracias al instinto son capaces de encontrar a su pareja destinada. Esto ha sido así desde tiempos antiguos, y aún en la actualidad la generación más reciente está interesada en encontrar a sus destinados. Encontramos al hombre que asistió a la boda, Shishikura Yu, almorzando con su compañero de trabajo, y comienza a quejarse sobre el mismo tema de antes, de cómo el chico que no quería comprometerse terminó casándose y el que siempre quiso casarse, que era él, aún no encuentra a alguien. Su compañero le responde que eso sucede porque Shishikura es muy intenso. Cada vez que encuentra una novia, la espanta con el tema del matrimonio y el anillo de bodas. También le dice a Shishikura que no se preocupe, que aún es joven y tiene tiempo para casarse. Sin embargo, como su compañero quiere ayudarlo, le propone que vaya a una de esas compañías que encuentran parejas destinadas. Estos son negocios que se dedican a, en base a algunas pruebas y tests, encontrar a la pareja ideal de alguien. Mediante estos estudios se deduce quién congeniaría mejor con la otra persona. Shishikura inmediatamente se niega y afirma que aún tiene otro amigo soltero y que mientras lo esté no tiene nada de qué preocuparse. En ese momento le llega un mensaje de ese amigo notificándole que se casará. Shishikura explota y acepta ir a la compañía de parejas destinadas a probar suerte. Así, Shishikura llena algunos documentos y se somete a los exámenes. En eso se le pregunta si tiene alguna condición para su pareja y él niega diciendo que lo que sea que encuentren para él está bien. Después le indican que le mandarán sus exámenes por email cuando estén listos y Shishikura sale satisfecho del lugar. Luego de haber pasado unas semanas desde los exámenes, Shishikura no tuvo ninguna respuesta. En ese momento, mientras habla con su compañero, entra en pánico porque piensa que tal vez no hay nadie en el mundo que pueda ser compatible con él. Mientras tanto, Shishikura sacude a su compañero diciéndole que morirá solo. Otra persona aparece saludándoles y presentándose como el nuevo ingresado que estará trabajando en su compañía desde ese día. El compañero de Shishikura saluda de forma amable y Shishikura al darse cuenta también lo hace, hasta que el nuevo empleado le hace a este un gesto de desconcierto. El recién ingresado, sin ocultar el desagrado en su cara, le pregunta si Shishikura es ese Shishikura Yu. El nuevo empleado comienza a quejarse y a afirmar que es lo peor que le pudo pasar encontrarse con él en la misma compañía. Shishikura lo mira confundido y le pregunta si es que acaso se conocen, obviamente no lo recuerda. El hombre al ver que Shishikura no lo recuerda se fastidia aún más y piensa que sigue siendo igual de desagradable que siempre, pero piensa que la reacción de Shishikura tiene sentido ya que su apariencia cambió mucho durante los años. Es así como el hombre nuevo se presenta como Kotani Haruto, compañero de la escuela secundaria de Shishikura. Lo peor de todo es que, aún después de decirle su nombre, Shishikura no lo recuerda. Shishikura hace un esfuerzo en buscarlo entre sus recuerdos y una cara viene a su mente. En eso se sorprende porque el Kotani que recuerda es muy diferente físicamente al que tiene al frente. En eso, Kotani fastidiado le dice que tiene un cerebro de pollo y Shishikura enojado por fin lo recuerda claramente. Sin embargo, Kotani se despide porque tiene asuntos que atender y antes de irse le recuerda a Shishikura que el que trabajen en el mismo lugar no significa que será amable con él y que no le hable si no es necesario. Shishikura, con la poca paciencia que tiene ante personas insolentes, se enoja y por fin su compañero que estuvo escuchando toda la escena le pregunta a Shishikura si sucedió algo entre ellos. Shishikura nos explica que todo comenzó en su primer año de escuela secundaria. Él se encontraba en el salón riendo y bromeando con unos amigos hasta que por accidente rompió un implemento de vidrio de la escuela. En ese momento el profesor lo acusó de ser el causante del accidente. Shishikura niega, pero el profesor sigue firme y le dice que no tiene escapatoria. Mientras Shishikura se pregunta cómo supo que fue él, el profesor afirma que si lo acusó es porque tiene una prueba. Shishikura pregunta quién fue la persona que lo acusó y el maestro inocentemente le comenta que fue Kotani. Después del regaño, Shishikura busca a Kotani, que en ese tiempo, a comparación del presente, era pequeño, callado y tenía unos lentes grandes. Shishikura enfrenta a Kotani y le pregunta por qué lo acusó. Kotani afirma que es natural que haga eso como representante de la clase. Shishikura sigue enojado y le recrimina a Kotani que tuvo que limpiar el salón que ensució. Kotani parece no tomar la importancia y le dice que es el castigo que merece por lo que cometió. Shishikura trata de echarle la culpa a Kotani de todo, pero Kotani, inteligente como siempre, le responde que no es culpa de él, sino de Shishikura, que hizo algo mal. Trató de esconder su desastre y huir. Le sigue diciendo que si hubiera hecho lo correcto, es decir, buscar al profesor y confesar lo que hizo, probablemente le hubieran dejado pasar sin un castigo.
Kotani sigue arremetiendo contra Shishikura y este, sabiendo que todo lo que dijo Kotani es cierto, comienza a enojarse golpeando con la mano el escritorio de Kotani y ocasionando que las cosas de su escritorio caigan al piso. En ese momento Shishikura se agacha a recoger lo que cayó del sitio de Kotani, mientras este último le dice que lo deje así, que él lo arreglará. Mientras Shishikura recoge las cosas, algo le llama la atención y levanta un llavero de un personaje femenino de anime llamada Riria. Kotani no puede evitar sorprenderse y se aproxima hacia Shishikura diciéndole que no lo toque. En ese momento Shishikura se da cuenta que Kotani es lo que se conoce como un otaku, un amante del anime, fan de una mona china. Shishikura, viendo que encontró por fin cómo detonar el mal humor de Kotani, toma la oportunidad, agarra el llavero, se lo muestra una vez más y mientras hace una voz femenina se burla del personaje favorito de Kotani diciéndole «Kotani Oni-chan, Inmediatamente después, Shishikura le dice que fue una broma, pero esto para Kotani es muy serio, ya que hizo burla de su personaje favorito. En ese momento, Kotani, muy afectado, le dice que nunca perdonará a Shishikura por lo que le hizo a Riria. Es así como desde ese momento hasta el día de su graduación, Shishikura y Kotani no pudieron evitar pelear en cualquier oportunidad que se les presentaba. Mientras tienen una cena de la empresa, Shishikura no puede creer que Kotani aún se aferra a ese problema del pasado, pero sus pensamientos cambian de rumbo cuando las mejillas de Shishikura enrojecen y piensa que es demasiado pronto para que venga, a lo cual se refiere a su celo o su periodo de apareamiento. Terminada la cena, Shishikura comienza a quejarse, pues parece que tanto él como Kotani viven en la misma dirección e inevitablemente están caminando los dos, solos, uno detrás del otro, a una distancia significativa y en un silencio incómodo. Shishikura suspira, pero en ese momento un escalofrío recorre su cuerpo, seguido de otros más. Busca desesperadamente en su mochila su medicina, pero no la encuentra. Poco a poco su cuerpo se siente pesado, y es peor ya que en la cena tomó alcohol. Solo pide que alguien le consiga medicina. Se da cuenta que al único que le puede pedir ayuda es a Kotani. Shishikura se arma de valor y le pide a Kotani que le compre medicina. Kotani piensa que es medicina para los vómitos ya que bebió, pero Shishikura le corrige diciéndole que lo que quiere son supresores. Ahí nos enteramos, tanto nosotros como Kotani, de que Shishikura es un omega. A esto Kotani decide bromear con Shishikura diciéndole que si le suplica apropiadamente, responderá a su pedido de comprar medicina. Shishikura, harto de la situación y de Kotani, decide hacer caso y no tiene más remedio que ceder y suplicarle que le ayude a comprar medicina. Algo que notamos es la expresión de Kotani hacia un Shishikura rogándole. Es una expresión emocionada y hasta un poco extasiada. Kotani no se hace rogar más y decide ayudar a Shishikura. Este último se siente muy agradecido y Kotani le dice que tiene que esperar en algún lado hasta que regrese con la medicina, ya que es peligroso dejarlo solo en el medio de la calle. Al ver a su alrededor, Kotani se encuentra con un Love Hotel y decide que no queda de otra más que entrar. Mayormente estos son hoteles especializados para tener intimidad en Japón y suelen ser muy populares, pero nada discretos. Es así como Shishikura se acuesta en la cama mientras espera a Kotani. En un momento Shishikura comienza a desesperarse por la llegada de Kotani. Sin embargo, podemos ver que este ya va llegando al hotel con medicina. Mientras Kotani camina, no puede creer que su día haya acabado teniendo que pasar tiempo con Shishikura. Para Kotani, Shishikura sigue siendo la persona que se burló de su adorada Riria. Cuando Kotani por fin entra a entregar la medicina al cuarto, se encuentra con algo que lo deja sorprendido y es ver a un Shishikura muy necesitado de calmar su celo frente a él, quien está intentando calmarse a sí mismo, tocándose, pero no tiene resultados. Kotani inmediatamente se tapa la nariz y piensa que esta es la peor situación. Inmediatamente al ver su reacción, Shishikura se da cuenta de que Kotani es un alfa. Instintivamente Shishikura se mueve hacia Kotani y le pide sin ser directo que lo ayude con su celo. Aunque Kotani aún está renuente a aceptarlo, pues no le agrada a Shishikura, este termina convenciéndolo al decirle que Kotani también reaccionó a él y que no pueden quedarse así. Mientras se acuestan en la cama, Shishikura pregunta si su negación es tal vez acaso porque Kotani es virgen y se ríe de él. Kotani se enoja y entonces decide aceptar la propuesta de pasar el celo de Shishikura juntos. Le dice que no se contendrá entonces y terminan teniendo relaciones. En el acto contrario a lo que se esperaba, Kotani es quien toma el mando y Shishikura está muy avergonzado por su voz y reacciones. Sin embargo, acepta que le gusta mucho el placer que le proporciona Kotani. Kotani también está sorprendido con Shishikura porque lo encuentra muy encantador y por primera vez Shishikura siente lo que es pasar su celo junto a un alfa.
En medio de todo, Kotani no se olvida de hacer tomar su medicina a Shishikura y le comenta que pasará el tiempo con él hasta que surja efecto. Al día siguiente, Shishikura despierta y encuentra a su costado a la persona que le juró nunca perdonarlo, pero eso no es lo que más le sorprende, sino que le llega un mail a su celular notificándole que por fin encontraron a su pareja destinada. Para su fortuna o desgracia, se trata de la persona que se encuentra durmiendo a su costado, Kotani Haruto. Esta historia siento que entra bien en el tropo del odio al amor. Puede ser considerado tanto enemies to lovers como rivals to lovers desde el punto de vista en que lo analices de acuerdo al tiempo. Puede ser un enemies to lovers ya que el conflicto comienza en el pasado desde la secundaria. Ninguno de ellos compite, simplemente se ven enfrentados por sus ideales. En el problema, digámoslo así, Kotani simboliza lo correcto y Shishikura lo incorrecto. Desde ese momento se enfrentan, pelean. Kotani realmente odia a Shishikura por menospreciar a su personaje favorito de anime. Y para Shishikura, Kotani es un soplón con un complejo de superioridad. Asimismo, en ese momento, Kotani declara a Shishikura su enemigo y lo considera como tal. Sin embargo, si lo analizamos desde el presente, podría ser considerado un rivals to lovers, pues ahora los dos trabajan para una misma compañía. Compiten en el área laboral, aunque no están en el mismo departamento, no tienen más opción que cooperar entre ellos para que esto no afecte su trabajo. Y en medio de estas interacciones no pueden evitar enfrentarse. No solo eso, sino que dejando de lado lo laboral, competirán entre ellos en lo emocional, para ver quién será el que se declare o no al otro una vez se enamoran. Algo a resaltar también es que el odio no sigue tan latente como en el pasado. Aunque no se caen bien y ciertamente pelean, son más capaces de aguantarse y no son tan hostiles el uno con el otro. Por ejemplo, Kotani ayuda a conseguir la medicina de Shishikura. Y ciertamente, aunque pasa el celo con él, también se preocupa de administrarle la medicina para que no sea tan duro para él. Cosa que si realmente hubiera odiado fervientemente a este, no hubiera hecho. Una vez en la oficina, Shishikura no puede evitar recordar lo que pasó la otra noche con Kotani y piensa que no estuvo del todo mal. Al buscar la mirada de Kotani, este solo lo ignora. Shishikura se indigna ya que este no tiene reacción cuando debería mirarlo o molesto o avergonzado. Shishikura se calma y piensa que si Kotani está haciendo como si nada pasara, él debería hacer lo mismo. También nos cuenta que rechazó la propuesta de emparejamiento de la compañía de parejas destinadas. Shishikura también está tranquilo, pues a pesar de trabajar en la misma compañía, trabajan en diferentes departamentos, así que no tendrán que cruzarse muy seguido. O eso creía, pues unos momentos después se emparejan a los dos para ir a un viaje de negocios, los cuales tratan de negarse pero finalmente aceptan a la fuerza. Así es como Kotani y Shishikura terminan yendo en el mismo tren, hospedándose en el mismo hotel y acompañándose todo el viaje. Una vez terminados sus negocios, regresan al hotel y se encuentran con el problema de que no tienen una habitación personal para cada uno, sino una habitación doble. Tratan de resolver el problema exigiendo un cambio, pero no es posible. Tratan de llamar a otros hoteles, pero también están llenos, así que nada más les queda tener que dormir en la misma habitación. Al entrar al cuarto, los dos están visiblemente incómodos. Kotani comienza la conversación diciendo que deberían poner algunas reglas, siendo la regla número 1 que Shishikura no respire. Este se enoja diciendo que no acepta eso. En ese proceso comienzan a pelear de nuevo, haciendo que Kotani salga de la habitación. Al mismo tiempo, Shishikura piensa que es imposible convivir con Kotani en un mismo lugar sin tomar. Así que sale, toma un poco de alcohol y vuelve tomado a la habitación. Pero cuando intenta tomar la perilla para abrir la puerta, se da cuenta de que la mano de Kotani también está sosteniéndola y le reclama su llegada al mismo tiempo que él a la habitación. Comienzan a empujarse para entrar primero y a gritarse. También comienzan a competir por el uso del baño, pues los dos quieren bañarse. Como el resultado del carácter que tienen los dos, terminan bañándose juntos y preguntándose cómo rayos terminaron en esa situación, pues sí están incómodos. Inevitablemente el tema de su encuentro casual sale a flote, y Kotani resalta lo satisfecho que lucía Shishikura en ese momento. Shishikura trata de callarlo y le dice que todo se debió al celo, que por eso estaba tan emocionado. Kotani lo jala de la muñeca y lo acerca, tocándolo, diciéndole que su celo a estas alturas ya acabó y que deberían probar si la excusa del celo de Shishikura es cierta o no. En medio de sus toqueteos, Kotani trata de intimidar a Shishikura preguntándole si realmente lo desea o no, pero Shishikura, quien no está a la merced del celo esta vez, no se deja y le responde a Kotani que si tanto quiere hacerlo él, que sea él quien ruegue por eso, y tal vez se lo piense, o sea, piense en darle permiso. Sin embargo, después de juegos previos, Shishikura de nuevo termina rogando por Kotani.
Como la anterior vez, Shishikura es honesto con Kotani ante sus reacciones, le dice lo que le agrada. Kotani también se emociona mucho por la sinceridad y proactividad de Shishikura. No puede negar la buena química que tienen en la cama. Así como decía mi girly Sabrina Carpenter, literalmente es el único lugar donde no pelean del todo y pues terminan enredándose juntos de nuevo. Un día solos en la oficina, tanto Kotani como Shishikura se encuentran en una situación comprometedora, pues como son los únicos ahí, Kotani le pide a Shishikura tener intimidad. Este se rehúsa, pero Kotani le responde que quien lo provocaba era él con sus miradas constantes. Kotani le pide a Shishikura que le diga las palabras y él procederá con lo que tiene en mente. Shishikura aún se rehúsa, pero Kotani lo toca y finalmente acepta su propuesta. Los dos se unen, Shishikura lo disfruta y hasta se besan. Al ver el rostro de Kotani, se emociona, pero todo esto se detiene porque nos damos cuenta que Shishikura estaba soñando. Este nos comenta que desde el viaje de negocios ha comenzado a tener este tipo de sueños con Kotani y por ello llega tarde al trabajo. Shishikura trata de distraer su mirada, pero finalmente termina encima de Kotani y también confiesa que no puede evitar sentirse caliente y sonrojarse ante eso, preguntándose si es acaso algún adolescente de nuevo. Su mirada se encuentra con Kotani en ese estado y Shishikura huye al baño. Kotani lo sigue y lo enfrenta, le reclama por qué lo mira tanto y para molestarlo se acerca a Kotani y le dice que si sigue así lo besará. Obviamente esto es una broma de Kotani y este se ríe al escuchar la respuesta negativa de Shishikura, pero cuando alza la mirada se da cuenta de que el rostro de Shishikura está rojo y que muy contrariamente a lo que respondió parece habérselo tomado en serio. Shishikura se altera y se pone a la defensiva alegando que odia a Kotani, que no importa cuánto le paguen no lo besaría. Kotani le dice que si piensa así, entonces todo está bien entre ellos y se va. En este punto comenzaremos a analizar nuestros conceptos con la historia, teoría de la proximidad y efecto de exposición merecida. De acuerdo con los psicólogos Leon Festinger, Stanley Schachter y Kurt Bach en su obra Social Pressures in Informal Groups de 1950, estos afirman en cuanto a la teoría de la proximidad que cuanto más cerca en espacio y tiempo se encuentran dos personas, es más probable que interactúen. Cuanto más frecuente sea su interacción, más tenderán a simpatizarse. Es así como la proximidad tiene que ver con la seguridad y comodidad que sentimos con la gente, tanto en el espacio como en el tiempo de algo o de alguien. Esta teoría se relaciona con el fenómeno conocido como el efecto de exposición, postulado por Robert Sanjok, donde se menciona que el mero efecto de exposición también funciona, ya que nosotros tendemos a querer más a las personas a medida que se vuelven más familiares para nosotros. Relacionado a esto, con nuestro tema, se puede señalar que las personas tienden a formar vínculos afectivos más fuertes con aquellos que están más cerca de ellas, ya sea física o emocionalmente. Esto es relevante en situaciones donde dos personas inicialmente se odian, pero comienzan a estar más en contacto y, debido a la familiaridad y cercanía, sus emociones negativas disminuyen. Uno de los ejemplos más claros de cómo la proximidad afecta la relación entre Shishikura y Kotani es cuando ambos comienzan a trabajar juntos en la misma compañía. Después de que Kotani se convierte en compañero de Shishikura, al principio Kotani se muestra hostil con frases como «es lo peor que me pudo pasar encontrarme contigo aquí», lo cual subraya el resentimiento de Kotani hacia Shishikura por las burlas que le hizo en el pasado. Sin embargo, esta proximidad, aunque incómoda, provoca interacciones que, también, aunque tensas, permiten que se empiecen a conocer de nuevo. Un ejemplo claro es la transformación de la relación entre ambos personajes durante su interacción en el Love Hotel. Cuando Shishikura se siente mal debido a su celo y le pide a Kotani que le compre medicina, la exposición repetida a la cercanía de Kotani en el trabajo, en la cena de la compañía, provoca una reacción inesperada. En esa misma línea, la proximidad también se demuestra cuando Shishikura inicialmente está nervioso y reacio, pero después de la ayuda de Kotani, especialmente cuando ambos se encuentran en una situación privada y vulnerable, los efectos de la cercanía empiezan a cambiar su percepción. La intimidad les permite vulnerabilizarse el uno con el otro, lo cual en este caso acelera el proceso de cercanía y hace que los dos personajes se vean desde una perspectiva más humana. La intimidad sirve como una experiencia intensa que los conecta de una manera física y emocional. Si bien ambos comienzan su relación con algo de aversión o desconfianza, la buena química en la intimidad puede permitirles que se liberen de esas defensas emocionales o prejuicios más rápido. Los encuentros sexuales no solo les proporcionan placer, sino también un espacio en el que ambos personajes pueden acercarse emocionalmente.
experimentar el deseo y el afecto de una manera más profunda y fuera del contexto de la rivalidad. Cada interacción en la que ambos se sienten satisfechos o conectados sexualmente refuerza la idea de que, a pesar de las diferencias o las tensiones, hay una base en común, la atracción y el deseo mutuo. Lo antes mencionado puede explicar el cambio emocional que ambos experimentan tras varias interacciones. Aunque Kotani sigue mostrándose frío y distante, sus actitudes hacia Shishikura cambian gradualmente y ya no se altera tanto al tenerlo cerca. Se puede decir también que disfruta de sus encuentros íntimos y de Shishikura como un compañero sexual. Shishikura, por su parte, empieza a sentir algo por Kotani y a pesar de su resistencia inicial, sus sentimientos hacia él se vuelven más complejos. Uno de esos días, un compañero de trabajo de Shishikura se acerca y lo invita a un gokon, organizado por un cliente de la empresa. Gokon es un tipo de citas ciegas grupal popular en Japón, donde el objetivo es lograr una relación romántica a través de juegos, karaoke, comidas, etc. Shishikura se lo piensa, su compañero le dice que irán chicas aeromosas para convencerlo, pero se sorprende al no ver reacción en Shishikura. Le pregunta a Shishikura si no le gustan las aeromosas, obviamente porque lo que a él le gusta realmente está en otra parte. Shishikura se asusta por las afirmaciones de su compañero y termina aceptando. Cuando llega a su casa, Shishikura piensa que ha sido un tiempo desde que va a un gokon y se acuerda de sus resultados de la compañía de parejas destinadas. Cuando en ese momento piensa en un compañero destinado, la cara de Kotani en un momento de intimidad aparece en sus recuerdos. Esto hace que Shishikura se proponga aún más ir a la cita grupal y conseguirse una pareja. El día llega y para sorpresa de Shishikura también habían invitado a Kotani a la cita con las chicas. Cada uno comienza a preguntarse por qué están ahí. Shishikura dice que él es de ventas, así que tiene sentido que esté ahí. Kotani responde que está ahí por su buena apariencia, aunque él sea del departamento de marketing. Las chicas por fin llegan y son realmente hermosas. Shishikura está feliz porque por fin puede distraerse de otra cosa que no sea ese tipo irritante. Kotani. En ese momento Shishikura comienza a conversar con una chica, parece llevarse bien y a él le parece adorable. En ese instante Kotani los observa sin decir nada. La conversación entre la chica y Shishikura sigue sin problemas hasta que ahí, enfrente de todos, la chica le pregunta a Shishikura si es un alfa o un beta. En ese momento se hace un silencio incómodo. Shishikura, en un aprieto, nos cuenta que este tipo de pregunta es bastante irrespetuosa, hasta podría considerarse como acoso o hostigamiento. Comenta que si bien alguien podría estar bastante interesado en la respuesta, es algo difícil de responder y no debería hacerse en un lugar público, menos en una cita grupal y cuando recién acaba de conocer a la persona. Entiende ahí que, aunque la chica muestra una apariencia suave, parece tener la determinación oculta de encontrar un alfa para poder casarse. Shishikura piensa que esto tiene sentido y recuerda la reacción de su familia a la revelación de su segundo género. Cuando les contó que era un omega, le dijeron que antes de salir con alguien siempre le aclarara a la otra persona que era un omega. Sin embargo, Shishikura no siente que deba esconder eso o avergonzarse y le dice a la chica con sinceridad que es un omega. La chica le responde que eso es algo desafortunado. Estas palabras parecen repercutir en Shishikura, pero sonríe y solo pide perdón por lo ocurrido. Kotani no puede evitar centrar su mirada en Shishikura cuando todo esto ocurre. Sin poder soportar más se levanta de la mesa y le pregunta a la chica que qué de desafortunado tiene ser un omega, que lo que realmente es desafortunado es que ella ande mostrando su rostro por ahí, teniendo el derecho de quitarle o asignarle valor a las personas por su segundo género. Shishikura se sorprende por su reacción y la chica se avergüenza. Kotani sigue y le dice a la chica que conoce a Shishikura de hace tiempo y que es un buen chico, que sería un desperdicio que Shishikura esté con alguien como ella. Dicho esto, Kotani abandona el lugar y Shishikura lo sigue. Aquí es cuando se nos revela lo que Kotani actualmente piensa de Shishikura. Hasta ahora, durante todo el manga, solo sabemos la perspectiva de Shishikura, ya que la historia es contada desde su punto de vista, pero por fin tenemos un indicio de qué es lo que Kotani piensa de él. No es sorprendente su reacción porque al revisar el pasado sabemos que Kotani es alguien que tiene un sentido de la moralidad muy definido. Es alguien que no se podría quedar callado ante cualquier cosa que no le parezca correcta. Por ello es que acusó a Shishikura en un inicio. Shishikura persigue a Kotani y lo detiene. Kotani le pregunta si desea algo en particular. Shishikura niega y Kotani le pregunta el por qué lo ha venido siguiendo entonces desde hace rato. Shishikura suelta la palabra gracias. Kotani se ríe y le dice que es asqueroso. De nuevo Shishikura se disculpa.
Kotani le reclama que ha estado extraño esos días, y Shishikura dice que él debería decir eso, ya que Kotani hasta lo defendió el día de hoy. Kotani, sin pensarlo mucho, le dice que lo hizo porque, a pesar de que usualmente desprende una alegría y positividad irritante, cuando la chica comentó eso, puso una expresión triste y que por eso no pudo quedarse sin decir nada. En ese momento Shishikura se burla y le dice que eso es asqueroso. Y Kotani le dice que se calle, pero a pesar de lo que acaban de decir, los dos están sonrojados. Por otro lado, en el último panel vemos a dos madres conversar de que sus hijos están solteros y que no parecen tener interés en encontrar una pareja. Una de ellas comenta que su hijo es alfa y la otra que el suyo es omega. Es cuando deciden intercambiar fotografías de sus hijos que nos enteramos que una de esas mujeres es la madre de Shishikura y que está intercambiando su fotografía con la otra señora. Teoría del conflicto y la resolución. En psicología existe la teoría del conflicto. Esta nos explica que los seres humanos experimentan conflictos internos y externos en diferentes aspectos de sus vidas, en donde los conflictos externos son los que surgen de las interacciones con otras personas y con el entorno. Esta teoría busca identificar los factores que contribuyen a la resolución exitosa de los conflictos y cómo se pueden aplicar en diferentes contextos. Esta teoría fue discutida por varios psicólogos muy conocidos como Sigmund Freud, Carl Jung, etc. En este caso, para este análisis citaremos a Fritz Heider con su teoría de la atribución, la cual desarrolló como un método para evaluar cómo la gente percibe su propio comportamiento y el de los demás. Dependiendo de cómo interpretemos los comportamientos de las demás personas, pensaremos de una forma u otra sobre ellos. Pero estas atribuciones no son perfectas ni objetivas. En muchas ocasiones cometemos errores al interpretar comportamientos. En base a esto es que se señala que cuando dos personas se enfrentan a conflictos significativos, la resolución de ese conflicto puede dar lugar a una transformación emocional profunda. Relacionándolo a lo antes mencionado, el momento de la defensa de Shishikura en el Gokon es crucial para la resolución de su conflicto. Aquí es donde entra el concepto de resolución del conflicto. La chica en el Gokon le hace un comentario despectivo a Shishikura al llamarlo desafortunado por ser un omega. En este punto, Kotani podría haber ignorado la situación como lo haría cualquier otra persona indiferente a Shishikura. Pero no lo hace, elige intervenir y defenderlo. ¿Por qué es tan importante este momento? Aquí podemos conectar este acto con la rivalidad original de la secundaria. Aunque en el pasado ellos no resolvieron sus diferencias de manera constructiva, la intervención de Kotani muestra un cambio significativo en su enfoque hacia Shishikura. Este es un gran paso para poder dejar de concebirlo como su enemigo declarado. Este tipo de situaciones es crucial porque la resolución de conflictos no se trata solo de eliminar la tensión, sino de transformar la relación. La defensa de Kotani hacia Shishikura significa un acto de reconciliación tácita con el pasado. Creo que indirectamente los dos lo sienten de esa manera en esta escena. Por ejemplo, cuando se pelean al final de esta escena, pero están sonrojados, porque sería algo no propio de los enemigos o rivales defenderse de esta forma tan cercana. De esta forma, Kotani con este acto reconoce que la rivalidad de la secundaria fue superficial y ya no tiene relevancia. Al intervenir, Kotani no solo está defendiendo a Shishikura en esa situación particular, sino también está diciendo que ya no lo ve como un enemigo, sino como alguien a quien respeta a pesar de su pasado conflictivo. En este punto la rivalidad comienza a disolverse, no completamente, pero sí lo suficiente como para abrir paso al diálogo y la empatía, otra nueva forma de relacionarse. Como esto, o lo que mencionamos anteriormente, pequeñas acciones, palabras o situaciones consideradas para ellos positivas se irán acumulando hasta disolver por completo su rivalidad. Días después, Shishikura no puede calmar su celo. En su habitación se encuentra tratando de satisfacerse, pero nada funciona. Aunque ha tomado medicamentos, se pregunta por qué su cuerpo se volvió así. Por ello decide faltar al trabajo y tomarse unos días libres. Ahí Kotani pregunta por él y le comentan que se tomó el día. Los otros empleados hablan de que podría haberse resfriado y de que seguramente no se siente bien. Kotani no puede evitar pensar en lo que dicen esos empleados. Piensa que si se resfrió es porque es un idiota. Los empleados comentan que es triste ya que vive solo y debe ser duro para él. Kotani sigue escuchándolos y se pierde en sus pensamientos. Se convence a sí mismo de que Shishikura estará bien, pero finalmente no puede consigo mismo y termina preguntando a un empleado si no necesita que le lleve algo a Shishikura a su casa.
Kotani no sabe cómo, pero termina al frente de la puerta de Shishikura con una bolsa en la mano. Shishikura abre la puerta y le pregunta a Kotani qué hace ahí. Este le muestra un manga a Shishikura y le dice que está ahí para devolverlo por alguien más. Shishikura no entiende por qué vino hasta su casa por algo tan insignificante, y antes de que pueda hablar, Kotani le da la bolsa que lleva consigo, que contenía bebidas hidratantes, gachas y gelatina. Shishikura se sorprende aún más y Kotani no lo deja hablar tratando de huir después de darle las cosas. Shishikura lo sostiene del brazo y le pregunta si ya se va. Le dice que ya que vino todo el camino a su casa podría entrar. Kotani, con una sonrisa, sin dejarlo terminar de nuevo, dice que ya que le hizo el favor y vino hasta su casa, le aceptará la invitación, ya que es muy insistente. Mientras Kotani entra a la casa le pregunta por su condición, hasta que se da cuenta. El corazón de Kotani se acelera y reacciona ante las feromonas de Shishikura. Eso solo significa que Shishikura no estaba enfermo, sino en su periodo de celo. Shishikura cierra la puerta y le confiesa a Kotani que sus supresores no están funcionando. Le dice que toma una dosis fuerte, pero que ni eso surge efecto, que nunca había tenido problemas con las dosis y que su celo se adelantó. En eso, Kotani calienta las gachas para que Shishikura pueda comer, pero mientras lo llama se da cuenta de algo. Shishikura está en su cama, pero alrededor tiene la chaqueta y el bolso de Kotani abrazados. En ese momento comienza a pensar, y no cabe duda que Shishikura está anidando. Anidar es el acto de crear un nido con las pertenencias del compañero por el cual se tiene sentimientos. Estas últimas palabras mueven a Kotani, quien se rehúsa a aceptar que Shishikura tiene sentimientos por él. Piensa que debe ser una broma. En ese momento, al ver a Shishikura, Kotani se mueve rápidamente y abre la boca para morder su cuello, para marcarlo como su compañero, pero antes de hacerlo se detiene y se sorprende por su comportamiento errático. Shishikura se da cuenta que se acerca y abraza al otro por el cuello pidiéndole que lo ayude como la otra vez. Kotani se niega por el descubrimiento reciente que tuvo. Le dice a Shishikura que deben detener eso que tienen. Shishikura por el celo no le hace caso y le dice a Kotani que él es igual de inservible como lo que tiene abajo, que no sirve para nada. Kotani calma a Shishikura, se sienta a su lado y le da su medicina junto con unas pastillas para dormir que le fueron recetadas. Una vez este la toma, le dice que probablemente con eso se calme y le dice que hizo bien al tomar apropiadamente su medicina. Shishikura se queja de que lo trata como a un niño. Kotani no puede evitar acercarse a Shishikura y le dice que por portarse bien su recompensa será que él será su compañero hasta que se duerma. Después de eso, Kotani alivia a Shishikura y este cae dormido. En eso, Kotani recuerda las pruebas de examen de compatibilidad de compañero destinado, el mismo examen que se hizo Shishikura. Ahí nos enteramos de que los resultados de Kotani dieron como resultado a Shishikura siendo su pareja destinada ideal. Luego de eso, Shishikura recibe un llamado de su mamá, quien le dice que le organizó una entrevista de boda con un alfa. Shishikura le pide que no tome decisiones por él. Está a punto de negarse, pero la madre toma la salud del padre de Shishikura para convencerlo de ir, diciéndole que a su padre le gustaría verlo pronto casado también. Sin poder negarse, Shishikura sale de su casa hacia la cita. Vemos que Shishikura realmente no quiere ir. Cuando sube al tren se da cuenta que dentro Kotani se encuentra también sentado en uno de los asientos. Shishikura lo saluda sonrojado e igualmente Kotani responde. Shishikura aprovecha para agradecerle el otro día que vino a visitarlo y lo ayudó. Kotani lo desestima diciéndole que no fue gran cosa y que solo fue como un favor para devolverle algo. Shishikura le pregunta dónde va, pero Kotani, frío como siempre, responde que no es su asunto. Shishikura mira el teléfono de Kotani y se encuentra con una imagen de su personaje de anime favorito, Liria. Shishikura la recuerda y le comenta que es muy popular y que también le sacaron una película. Shishikura le comenta a Kotani si es que la está yendo a ver, pero de casualidad ofende a Kotani diciendo que tiene coraje de hacerlo ya que la mayoría que van son niños. Shishikura está a punto de decir que le gustaría ir a ver la película con él hasta que es detenido por Kotani, quien lo insulta diciéndole idiota. Shishikura le pregunta qué pasa de repente, pero lo ignora, ya que realmente no entiende por qué está molesto. Para hacer que Kotani reaccione, Shishikura le menciona que está yendo a una entrevista de matrimonio. Y surge efecto, pues Kotani le habla preguntándole si para él está bien casarse de esa forma. Shishikura le dice que no hay problema si son compatibles. En ese momento Shishikura decide bajarse del tren porque llegó, dejando a Kotani desconcertado. Shishikura llega al restaurante y se encuentra con su cita. Su primera impresión es que es alguien elegante, pero sobre todo respetuoso. El chico se presenta como Onoda,
Mientras más hablan, más se dan cuenta de lo considerado que es Onoda. No solo eso, sino que también es atractivo. Mientras Onoda habla, Shishikura piensa que Onoda es realmente diferente al otro, haciendo referencia a Kotani. En eso la imagen de Onoda se superpone con Kotani y se da cuenta que Kotani está sentado detrás de Onoda ordenando. Shishikura se pregunta qué hace ahí y ruega para que los ignore, pero Kotani decide mirar directamente hacia su mesa sin miedo a ocultar sus intenciones. Onoda y Shishikura hablan y entienden que los dos quieren lo mismo, que es casarse y tener una familia, lo cual los deja aliviados. Onoda comenta antes de seguir que por su hobby ha tenido dificultades para tener pareja. Shishikura se pregunta si es que acaso está loco o algo. Onoda le confiesa a Shishikura que es un nerd que le encantan los juegos de guerra o militares y que gasta dinero y tiempo en ello y que estuvo pensando en dejar su hobby. En ese momento Shishikura salta y le dice a Onoda que no tiene nada de malo, que no puede solo renunciar por lo que los otros piensen y que las cosas que ama Onoda son las cosas que lo hacen ser él mismo. Shishikura pone de ejemplo a Kotani, alegando que a él le gusta el anime infantil, pero que no presta atención a ello y lo respeta por eso. Obviamente todo esto lo escucha Kotani también. En eso Shishikura es interrumpido, pues Onoda le pide que salga a citas con él con intenciones de casarse, lo que deja tanto a Shishikura como Kotani impresionados. Mientras siguen hablando, Kotani no puede aguantarse y va hacia su mesa. Toca el hombro de Onoda y le susurra que debería rendirse con Shishikura. Después saluda a Shishikura, como si no se vieran en años. Kotani sigue haciendo preguntas a Onoda y Shishikura interviene diciéndole que los deje solos porque están en una cita. Kotani, claramente irritado, entiende y se va, no sin antes susurrarle al oído a Onoda que tenga cuidado porque eso es increíble. Después aclara que se trata de la voz de Shishikura y este último se calma, pero no puede entender cómo Kotani, que hace unos días lo ayudaba y actuaba amable, ahora está actuando tan infantilmente. Ahora Shishikura piensa que realmente Kotani lo odia. Mientras fuman en la azotea del trabajo, Shishikura y Kotani empiezan a conversar. Shishikura pregunta por qué se involucró tanto ese día. Kotani, molesto, le pregunta si no recuerda nada de lo que pasó ese día en su casa, haciendo referencia a que armó un nido pensando en Kotani como su pareja. Shishikura niega y dice que estaba muy ido para acordarse. Esto hace enojar a Kotani, quien se frustra porque claramente él pudo ver los verdaderos sentimientos de Shishikura hacia él, pero Shishikura no puede hacerlo. Kotani se mueve de su lugar y le dice que si no recuerda nada es un alivio. Kotani apaga su cigarro y acorrala a Shishikura en la pared. Se acerca hacia sus labios y cuando Shishikura piensa que lo besará, este se detiene diciéndole que ni estando así de cerca tiene ganas de besarlo. En ese momento, como Kotani está molesto y herido, no puede evitar querer herir a Shishikura con palabras. Le dice que lo que ocurrió entre ellos solo fue instinto reproductivo y que solo durmió con él porque era un omega. Shishikura toma bruscamente por el cuello a Kotani y le dice que lo sabe, que le molesta mucho que le diga esas cosas a la cara, que entiende todo lo que Kotani dijo y que lo odia a él tanto como se odia a él mismo. Desde esa pelea, Shishikura nos comenta que tanto él como Kotani no se hablan en el trabajo, excepto que sea necesario, pero tampoco pelean como lo hacían antes. También nos cuenta que ha tenido varias citas con Onoda después de conocerse. Sin embargo, reconoce que nada pasó entre ellos, solo tuvieron citas para comer. En eso Onoda invita a Shishikura a su casa a jugar videojuegos. Suponemos le quiere enseñar su hobby. En el trabajo invitan a Shishikura a tomar, pero este se niega ya que tiene planes con Onoda. Y cuando ve a Kotani cerca de él decide alzar la voz para que lo escuche diciéndole a sus compañeros que un chico lo invitó a su casa y que le cocinará, así que por eso no irá. Shishikura esperó la reacción de Kotani, pero como siempre no hubo respuesta. Igualmente piensa que debe tomar una decisión porque no quiere jugar con los sentimientos de Onoda, quien ha sido un buen chico todo el tiempo que llevan saliendo. Llega el día de la cita y después de cenar Shishikura y Onoda se dirigen a la sala a jugar videojuegos. Se sirven unas cervezas y comienzan a conversar. En eso Onoda le propone a Shishikura vivir juntos. Onoda le pregunta a Shishikura si puede sostener su mano. Shishikura piensa que Onoda es demasiado serio ya que le pide permiso para todo. Onoda sostiene su mano, aplica un poco de fuerza y Shishikura cae al piso teniendo a Onoda encima de él. En ese momento, al verlo, recuerda a Kotani. Onoda procede a besar a Shishikura y en el beso Shishikura comienza a pensar que la manera en que lo toca a Onoda es gentil y dulce, pero que él prefiere algo más rudo, que eso es lo que le atrae. Piensa que si estuviera con alguien gentil como Onoda, nunca pelearían, que tendrían un final feliz, pero que, sin embargo, no es lo que realmente quiere.
Cuando Noda suelta sus feromonas de alfa, Shishikura solo puede pensar en Kotani, y es ahí que piensa que esos dos son completamente diferentes. Shishikura no puede evitar derrumbarse ante ese pensamiento pidiéndole a Onoda que se detenga, lo que asusta a Onoda, pero Shishikura se sincera y le dice que creyó poder corresponder el amor de Onoda, creyó que podría enamorarse de él ya que es una buena persona, pero que no importa cuánto haga, no puede sacarse de la cabeza el rostro de la otra persona, de Kotani. Onoda le pregunta a Shishikura si le gusta esa persona, y Shishikura se queda un rato pensando que probablemente sea así. Entonces Onoda no entiende por qué es tan renuente a aceptarlo cuando es muy claro que le gusta, y pues Shishikura le explica su relación con Kotani, que Kotani es alguien guapo y diligente, pero que siempre lo mira por debajo y pelean. Onoda solo sonríe y le dice que si pelean es porque realmente son cercanos. Y bueno, en parte es cierto, cuando las personas se sienten cómodas y tienen una conexión emocional fuerte, pueden sentirse más libres de expresar sus desacuerdos, frustraciones o diferencias, ocasionando peleas. De hecho, hay una canción de Taylor Swift que lo explica y es The Way I Love You, porque Shishikura y Kotani aman el tipo de relación que tienen, aunque peleen. Bueno, sus peleas son más que todo por malentendidos de comunicación o porque los dos se cohíben al exigir cosas, ya que realmente no son nada. Esto sucede porque en verdad se gustan y no pueden evitar tener emociones intensas, genuinas y apasionadas. Yendo a su casa en tren, las últimas palabras de Onoda sacuden a Shishikura porque jamás había visto sus peleas como una muestra de interés. Shishikura piensa en confesarse, pero está seguro que Kotani se burlará de él. Comienza a pensar en formas de arreglarse con Kotani, pero Shishikura piensa que él no debería disculparse, ya que no tiene la culpa, y que Kotani es quien debería disculparse. Toda la situación lo estresa, piensa que está harto de todo esto, y de Kotani, hasta que escucha la voz de este llamándolo cuando baja del tren. En ese momento se encuentran cara a cara y Shishikura le pregunta qué hace en su estación. Kotani dice que tomó una dirección equivocada y cuando está a punto de irse, Shishikura lo detiene. Este quiere hablarle de algo importante. Mientras comienza a hablar y está a punto de expresarle sus sentimientos a Kotani, lo cual es muy difícil para Shishikura, Kotani lo detiene diciéndole que ahora que lo retuvo perdió el último tren y que le ayuda a tomar un taxi. Shishikura explota y le reclama a Kotani cómo puede ser así después de que él está hablando algo tan serio e importante. Kotani no escucha y le dice que no importa y que llame un taxi. Shishikura lo sostiene y le dice que ya nunca le dirá lo que estaba a punto de decirle. Le dice que nunca en su vida le dirá que le gusta a Kotani. Lo que es muy estúpido, pues en esa pelea se lo acaba de confesar. Shishikura se da cuenta de lo que hizo y mira el rostro sorprendido de Kotani. No puede evitar morirse de vergüenza. Para disimular, trata de decirle a Kotani que es lo que siente, pero que no le presta atención. Cuando Shishikura intenta huir para tomar el taxi, Kotani lo enfrenta, diciéndole si realmente le gusta a él. En ese momento aclaran los malentendidos, pues cuando estaban fumando, Shishikura le dijo a Kotani que lo odiaba. Por eso pensaba que esa afirmación era cierta. Shishikura le dice que solo lo dijo porque Kotani estaba siendo muy malo con él. Shishikura acepta que no puede odiar el comportamiento de Kotani y se sonroja. Kotani suspira y le dice que es muy inocente por no saber qué está haciendo él en esta estación a estas alturas de la noche. Le confiesa que fue ahí para detenerlo. Confiesa que el otro día escuchó que iría a la casa de Onoda y que no podía estar tranquilo con esa idea. Así que como no conocía la casa de Onoda, no tuvo de otra más que esperar en la estación más cercana a la casa de Shishikura. Shishikura pregunta por qué llegó tan lejos y Kotani le confiesa que es porque le gusta también. Shishikura al oír esto no puede ocultar lo inmensamente feliz que se siente en ese momento. Se emociona, pero al imaginarse a él y Kotani como una pareja siente asco, pues ve imposible coquetear y ser dulce con Kotani. Le comenta a Kotani que creía que su pareja destinada no existía, y Kotani se ríe diciéndole que el resultado de resistirse al destino es terminar así. En eso Kotani lo atrae hacia él y le da un beso, diciéndole que el haberse conocido podría ser el destino. En eso son detenidos por un guardia de seguridad que les dice que se vayan porque cerrarán la estación. Salen y toman un taxi hacia la casa de Shishikura. Una vez llegan, continúan lo que andaban haciendo y se besan. Kotani le pregunta si Onoda lo tocó en alguna parte o pasó algo con él. Shishikura afirma que solo fueron besos. En eso sale el tema del día en el que pelearon cuando estaban fumando y Shishikura le saca en cara a Kotani que había afirmado que no le daban ganas de besarlo con ver su cara. Y por fin Kotani entiende la agresividad de Shishikura,
pues en su mente esas palabras duras de Kotani seguían persiguiéndolo. Shishikura le dice que lo perdonará si le pide perdón, y sorprendentemente Kotani es muy obediente. Después de eso siguen besándose y terminan en la cama. En el acto, Kotani le pide a Shishikura que le diga que lo ama, y Shishikura lo hace. En ese momento, Shishikura piensa que comparando ese encuentro con los que tuvieron antes, Kotani es gentil, que aunque pues él desea que lo tomen fuerte, al hacerlo gentil no puede evitar sentirse más feliz, ya que significa que Kotani lo atesora. En eso, Kotani mira a los ojos a Shishikura y le confiesa que lo ama también. El manga termina con ellos acostados en la cama, abrazados juntos, y con un Shishikura prometiendo hacer feliz al idiota de Kotani. Psicología del amor, teoría triangular del amor. De acuerdo con las investigaciones de psicólogos como Robert Sternberg, el odio y el amor pueden compartir algunos componentes emocionales similares, como la intensidad de la emoción o la intensidad de la pasión. Esto podría explicar por qué en algunas situaciones extremas el paso de una emoción negativa a una positiva puede ser un fenómeno más fácil de producir de lo que parece a simple vista. El interés de Sternberg sobre las relaciones amorosas se da a finales de los años 80 con la presentación de su teoría triangular del amor. La teoría triangular del amor. Sternberg plantea que el amor es el resultado de la interacción entre tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. La intimidad se refiere al sentimiento de cercanía, unión y afecto hacia el otro. Podemos hablar de intimidad cuando existe deseo de promover el bienestar de la persona amada. Un sentimiento de felicidad junto a la misma, respeto, capacidad de contar con la pareja en momentos de necesidad, entendimiento mutuo, entrega de uno mismo, etc. La pasión está referida a las ganas intensas de unión con la pareja y en menor parte a la sexualidad, aunque no siempre tiene que ser necesariamente carnal. Consiste en un estado de deseo intenso de unión con el otro, producido por una excitación mental y física. La pasión se retroalimenta de la intimidad. El compromiso, decisión. A corto plazo significa la decisión que uno toma de amar al otro, y a largo plazo el compromiso para mantener ese amor, de hacer planes a futuro y trabajar para que esos planes se realicen. Es el componente que estabiliza la relación. En el caso del odio es interesante, ya que Sternberg lo analiza con el mismo modelo con el que analiza el amor. Sternberg propone en su teoría del odio en el año 2003, indicando que el odio también puede tener una estructura triangular, pero con los mismos componentes de la teoría triangular del amor en su versión negativa. En este caso tenemos a la intimidad negativa, que se traduce como un distanciamiento. Su negación implica una búsqueda activa de distanciamiento emocional, de desvinculación. También tenemos a la pasión negativa. La pasión en el odio se compone de miedo o de ira, respuesta a una amenaza. La emoción de ira lleva a un acercamiento al objeto de odio para atacarlo o destruirlo, mientras que el miedo conduce a su evitación. Y no podía faltar el último componente, el compromiso negativo, que es la decisión consciente de mantener el odio o el rechazo hacia alguien. Conectando y analizando estas dos teorías, Sternberg sugiere que la transformación del odio al amor podría ocurrir cuando las emociones intensas de odio se redirijan hacia componentes más positivos o constructivos. En el caso del odio, es posible que si se elimina la pasión negativa, como la ira, y se redirige hacia una intimidad positiva, como el entendimiento, la empatía y un compromiso con la reconciliación, el odio pueda transformarse en amor. Por ejemplo, en una relación en la que inicialmente hay conflicto o odio, si ambas personas logran superar sus emociones intensas, ya sean de odio o ira, y se enfocan en la intimidad, comprensión mutua y el compromiso, trabajar juntos por la relación, el odio puede convertirse en amor. Esto es lo que efectivamente pasa en la historia. A lo largo de la historia de Shishikura y Kotani se puede ver cómo la teoría triangular del amor explica el desarrollo de su relación, lo que comienza con un conflicto cargado de emociones intensas y de odio, pasión negativa, se convierte poco a poco en una relación construida sobre la intimidad, la pasión y el compromiso, todos de forma positiva. En el aspecto de intimidad, al principio, tanto Shishikura como Kotani se encuentran en una fase de intimidad negativa. En este caso, la intimidad no se refiere a una cercanía emocional positiva, sino a una relación de distanciamiento, incomodidad y falta de conexión. Desde el principio, ambos tienen opiniones negativas sobre el otro. Kotani ve a Shishikura como una persona molesta y desconectada.
alguien que no le interesa ni le importa, e incluso pide que no se le acerque en el trabajo excepto cuando sea estrictamente necesario. Shishikura, por su parte, está harto de cómo Kotani lo trata de idiota, se burla de él y es sarcástico y directo, lo que crea una atmósfera cargada de tensión negativa. Este distanciamiento inicial junto con la falta de confianza y de cariño es lo que configura la intimidad negativa. Sin embargo, las circunstancias de la vida y el destino empiezan a obligarlos a convivir más cerca, lo que permite que se abran espacios para que la intimidad negativa se convierta en positiva. Por ejemplo, Kotani buscando medicina para el celo de Shishikura. Este gesto puede parecer simple, pero en realidad refleja un cuidado genuino. Tenemos también la situación de cuando Kotani defiende a Shishikura. En momentos de conflicto o cuando otros critican a Shishikura, Kotani se coloca de su lado. Este acto de defensa también es una forma de reconocimiento mutuo, donde Kotani no solo ve a Shishikura como un compañero problemático, sino como alguien que respeta. También tenemos otra escena donde Kotani visita a un enfermo Shishikura. El hecho de que Kotani se acerque a Shishikura en su momento de debilidad, cuando está enfermo, también refleja una evolución hacia la intimidad. Otro aspecto que podemos mencionar, otra escena, es Shishikura admitiendo que Kotani es un buen chico. Esta es una gran revelación para Shishikura, pues cambia la forma en que ve a Kotani. Otra escena importante es Shishikura apoyando los hobbies de Kotani. Esto muestra una apertura por parte de Shishikura para interesarse en los intereses de Kotani, incluso cuando esos intereses no son los suyos. Pasión. La pasión en la historia es un componente central, pero se manifiesta de una manera un tanto conflictiva. En un principio, la relación entre Shishikura y Kotani parece estar marcada por la pasión negativa, agresividad, rechazo, rivalidad, lo que refleja un componente de tensión emocional alta, que como consecuencia produce enfrentamiento e ira. Sin embargo, a medida que los personajes se sinceran el uno con el otro y resuelven sus malentendidos, esta pasión se convierte de una forma más positiva, relacionada con el deseo intenso y el deseo físico de estar juntos. Un claro ejemplo de este cambio en la pasión es cuando Kotani besa a Shishikura después de confesarle sus sentimientos. Este beso simboliza el paso de una pasión negativa a una positiva. Finalmente resolvieron el malentendido, saben que ni uno odia al otro, que en realidad los dos están enamorados y que no pueden ocultarlo más. Este beso simboliza el paso de una pasión negativa a una positiva. Finalmente resolvieron el malentendido, saben que ni uno odia al otro, que en realidad están enamorados y que no pueden ocultarlo más. Compromiso. El compromiso es el aspecto que más se desarrolla al final de la historia. Al principio, Shishikura y Kotani no están comprometidos de ninguna forma. De hecho, su relación no está definida. Tienen intimidad, pero no son realmente pareja y no se tratan como tal. Sin embargo, en el paso de la historia vemos evolucionar su trato de uno sin interés a uno especial el uno con el otro, pues estos comienzan a tener acciones que no tendrían con otras personas, como por ejemplo cuando sienten celos. Es así que cuando ambos finalmente se sinceran, el compromiso comienza a surgir de manera sutil pero fuerte. Cuando Kotani confiesa que también le gusta a Shishikura, la tensión y el conflicto iniciales comienzan a dar paso a un entendimiento mutuo. A pesar de que Shishikura tiene dudas y sentimientos contradictorios sobre cómo debería ser su relación, al final el compromiso emerge con el acuerdo implícito de estar juntos. Entonces, aquí va la pregunta. ¿En la vida real es posible que dos personas que se odien puedan amarse? Creo que sí y no. Podría decirte rotundamente que no, pero yo estaría mal. En realidad puede haber algunas personas que sí afirmen haber pasado del odio al amor, así como lo hicieron Shishikura y Kotani. Sin embargo, de acuerdo a algunos aspectos, es más complicado que esto suceda. En primer lugar, el odio o la aversión generalmente bloquean emociones positivas como la empatía o el respeto, que son esenciales para que se desarrolle una relación amorosa. Asimismo, cuando alguien odia o siente rivalidad hacia otra persona, es probable que use mecanismos de defensa, como la negación o la proyección para mantener esas emociones negativas. Cambiar esa percepción y llegar a ver a la otra persona de manera positiva puede requerir mucho trabajo emocional y no siempre lleva a una relación romántica. En la ficción, los personajes pasan de la enemistad al amor, a menudo por circunstancias dramáticas o intervenciones externas. Sin embargo, en la vida real, el proceso de cambiar los sentimientos de odio a amor es mucho más complejo y gradual. No es algo que suceda de la noche a la mañana y generalmente no ocurre sin una profunda transformación emocional.
Para que en la vida real se pueda pasar del odio al amor, se afirma que se requiere de un proceso lento y gradual en donde algunos factores juegan un papel crucial. En primer lugar, conocer a una persona fuera del contexto del conflicto. Si se tiene un conflicto, digamos en el trabajo, conocerlo fuera de él, tal vez en el hogar. Igualmente, si las personas son obligadas a convivir frecuentemente, se puede dar un cambio de percepción. Además, también está el hecho de que deben tener predisposición o al menos un pequeño interés por escuchar al otro y tener algo de empatía por sus circunstancias. Entonces, si no es tan común que la gente se enamore de alguien a quien odia, ¿por qué nos gusta tanto este subtropo? Y me incluyo. A pesar de que en la vida real es mucho más difícil que este tipo de transición ocurra, tiene mucho que ver con el poder emocional y narrativo de estas tramas. Con relación es que mencionaremos las siguientes características. 1. Atracción de la tensión emocional. Una tensión que surge del conflicto y la hostilidad es más atractiva, pues el tema de no poder soportarse crea una energía emocional fuerte, que finalmente nos engancha, nos intriga saber cómo dos personas así pueden pasar a ser una pareja y funcionar. 2. La satisfacción del progreso personal. Para que dos personas pasen de odiarse a amarse se requiere de mucha autoexaminación y en cierta parte de crecimiento personal de cada uno. Los personajes empiezan siendo antagonistas, pero a lo largo de la historia aprenden a ver al otro con otros ojos, a superar sus prejuicios y aceptar sus diferencias. Este tipo de evolución personal es muy atractivo para nosotros como lectores porque nos permite ver el potencial humano. 3. El factor de la transformación del antagonista. En muchas de estas narrativas siempre se resalta en la historia un antagonista, el cual es la persona que es el enemigo o rival de nuestro protagonista. En este caso el manga, este sería Kotani, pues la historia es contada desde el punto de vista de Shishikura, o sea, él es el protagonista. Cuando Kotani empieza a mostrar preocupaciones genuinas por Shishikura, su proceso de transformación se vuelve emocionante, porque estamos viendo un personaje que cambia por el otro, que rompe su propio muro emocional para conectar con alguien que previamente no le agradaba. 4. La espera de la recompensa final con la confirmación de la pareja. Este tropo genera una sensación de anticipación hacia el final de la historia, pues sabemos que los personajes se enamorarán y terminarán estando juntos. Sin embargo, somos conscientes de que no será de la noche a la mañana. Esta espera, en cierta parte, alimenta nuestros deseos de verlos cambiar, superar sus propios obstáculos y alcanzar ese momento perfecto de unión. Y por fin llegamos a las conclusiones. De esta manera definimos el tropo del odio al amor, desarrollando conceptos como enemies to lovers, rivals to lovers. Para esto tomamos de ejemplo al manga Unme no Tsugai ga Omae da Nante, que se caracteriza por ser una historia centrada en dos hombres que compiten constantemente por situaciones dadas en el pasado que repercuten en el presente, formando una imagen un poco distorsionada el uno del otro. Esta historia nos permitió analizar teorías en la psicología como la teoría del conflicto y resolución, la teoría de proximidad y efecto de exposición merecida y la teoría triangular del amor. Igualmente revisamos si es posible que en la vida real pueda ocurrir algo como sucede en este tropo y llegamos a la respuesta de que si bien es posible, no es muy común que suceda y puede tomar mucho tiempo y paciencia para convertir una relación del odio al amor. En esa misma línea es que revisamos entonces los motivos por los cuales amamos este tipo de historia. Finalmente podemos concluir que el paso del odio al amor, como se refleja en la historia de Shishikura y Kotani, muestra que, aunque el conflicto inicial y la distancia emocional puedan parecer insuperables, la evolución hacia una relación más íntima y comprensiva es posible cuando ambas partes están dispuestas a reconocer sus fallos, aceptar las emociones intensas y comprometerse a sanar y aprender juntos. La transformación no es solo un cambio de sentimientos, sino un proceso de crecimiento mutuo que, aunque desafiante, puede convertirse en una fuente de conexión más profunda y verdadera. ¡Por fin! Ya, listo, acabamos el video, espero les haya gustado. Unme no Tsugai ga Omae da Nante es uno de mis mangas Omegaverse favoritos, enemies to lovers, rivals to lovers. Entonces quería presentárselos y desde hace tiempo tenía guardado este guión, creo que desde el año pasado.
Pero de nuevo está pasando un avión. He batallado para grabar esto. Han pasado aviones, la construcción, han estado gritando, niños llorando. Y va a tomarme horas editar esto, pero lo vale. Porque, como les digo, el guión lo tenía desde hace tiempo, desde hace un año aproximadamente. Solo había puesto la introducción, un poco hablando del Enemies to Lovers, Rivals to Lovers, pero no me animé a continuarlo porque me enfoqué en otras cosas. Me dio flojera porque también dije, pues estos videos sí son un chambón, ¿no? No solo resumo, sino también averiguo sobre algunos temas de los cuales no soy profesional. Por eso siempre lo digo al inicio del video con el disclaimer. No soy profesional, no estudio psicología ni nada, me puedo equivocar y si me equivoco en algo me avisan y yo lo voy a tratar de enmendar, de arreglar. Pero bueno, espero les haya gustado. Lean el manga que les recomendé, que el título es largo, lo sé, pero vale la pena. Me encantan Shishikura y Kotani. Tienen 2 mangas. La primera es, bueno, el primer tomo es el que les he resumido ahora. Me faltaron los extras, ahí lo dejo de tarea. Ustedes ya búsquenlo si les gustó, si les interesó. Vayan y léanlo porque no tiene muchos extras el primer tomo, creo, pero son lindos. Y de ahí viene el segundo tomo que ya nos habla un poco más de cómo, ustedes saben, pues que les conté en la historia al inicio, Shishikura quería casarse, tener una familia, entonces vamos a ver cómo van tocando ese tema entre ellos dos, porque sí se gustan mucho, se quieren mucho, ya comienzan a convivir, entonces también está ahí el tema de la propuesta de matrimonio, el matrimonio, ¿no? Entonces tenemos un segundo tomo, no sé si lo vaya a analizar, tal vez lo analice desde otra desde otra perspectiva, porque ya no son enemigos, no son rivales, entonces ya es otro tema. Pero bueno, ahí veremos si les va bien este video, si lo quieren, lo hago, y si no, fue. Entonces, espero les haya gustado y nos vemos en otro video análisis. Ojalá sea pronto porque ya tengo en mente otro manga. También tengo otro guión sin terminar. Como que lo que hago es primero buscar sobre el tema, colocar los links de las fuentes y cierro el Word y me voy un mes. Me pierdo y hago otra cosa. Entonces, bueno, ahí nos vemos, chicos. Gracias por ver hasta aquí y espero les haya gustado. Bye.